este repaso. Bueno, primero, antes que todo, darle las gracias a ustedes, pues porque están aquí. Y segundo, espero que este repaso les sirva bastante. Puedan aprovechar de cada tema. Igual, durante algún instructor esté explicando, pueden interrumpir, preguntar si tienen alguna duda. Y pues sin más, los dejo con la primera instructora que va a ser Nazaret, que les hablará acerca de lo que es la plata y cordón umbilical. Hola, buenas noches ustedes. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, porfa? Y si se escucha bien y si ven mi pantalla. Y aquí, bueno. Entonces vamos a empezar hablando de la placenta. A mí me gusta empezar preguntándoles a ustedes qué saben sobre este tema. Entonces, no sé, a ver, unos cuatro que me digan un poquito. Puede ser cualquier idea, o sea, solo una idea de qué es, qué saben en general. Tiene forma de disco. Tiene forma de disco, muy bien. ¿Qué más? Separa al feto del endometrio y también permite el intercambio de sustancias. Muy bien. A ver, dos más. Es una estructura que se desarrolla durante el embarazo. Ajá, muy bien. Se desarrolla durante el embarazo. ¿Qué más? Bueno, nos vamos a quedar entonces con esas tres ideas que, bueno, cuatro ideas que dieron. Y vamos a empezar. Entonces, ustedes, olviden este pretest que había puesto. Entonces, la placenta, como ustedes lo dijeron, es un órgano muy importante y es el principal órgano en donde se va a producir el intercambio de nutrientes entre la mamá y el feto. Por eso el libro menciona que es un puente. Por eso les puse la imagen del puente. Y por eso, como todo puente, tiene dos terminaciones. Una en la parte fetal y otra en la parte materna, que de hecho son las partes que componen la placenta. La parte fetal es la que viene del saco coriónico. Entonces, esta va a ser la parte más externa, ¿ok? Y la parte materna es la que tiene que ver con el endometrio, con el útero en sí, específicamente con la parte epitelial. Y entonces toda esta mucosa interna va a ser la parte de la pared materna. ¿Ok? Si tienen dudas, solo me interrumpen. Entonces, aquí tenemos un poquito una imagen de todo lo que vamos a ver. Si ustedes se fijan, como les dije, la parte fetal es la que está más externa y la materna es la que está más interna. ¿Ok? Entonces, vamos a ir hablando poco a poco a esto. Esta es una imagen que la saqué de un libro de histología, se llama Kirsenbaum, y me pareció bastante interesante el esquema para que ustedes se fijen un poquito. ¿Okay? Entonces, si se fijan, esta parte de aquí del cordón umbilical, donde está el epitelio amniótico, aquí básicamente es toda la parte del bebé, ¿ok? Hacia donde está apuntando el cordón umbilical siempre va a ser la parte del bebé. Y luego toda la parte de acá con los troncos vellosos, con toda la vasculatura, va a ser la parte materna. Entonces, pasamos a las funciones. ¿Para qué nos sirve la placenta? Ok, entonces quiero de que ustedes piensen que la placenta es el pulmón, ¿ok? Si ustedes recuerdan, los pulmones aquí aún no se han desarrollado. Los pulmones del bebé siguen estando inmaduros. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad realmente de que se dé un intercambio. ¿Cuál es la función de los pulmones? La respiración. Y la respiración per se es el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esto se cumple por medio de la placenta. Por eso es que los pulmones en este momento no están completamente desarrollados, se desarrollan bastante al final. Entonces, tenemos primero la función de protección, porque es una membrana
resistente y protege al bebé de muchas cosas, por ejemplo, de algún tipo de impacto, lo protege también en un sentido más metabólico, proporcionándole los nutrientes. Luego tenemos la respiración, que ya les expliqué, este intercambio gaseoso. ¿Cómo se da este intercambio gaseoso? Gracias a la nutrición por parte del aporte vascular, es decir, de esta circulación feto-materna que vamos a explicar más adelante. La nutrición, siempre se dice que es muy importante que la mamá tenga una buena alimentación. ¿Por qué? ¿Por qué debe tener una buena alimentación la mamá? Porque todos los nutrientes de que coma la mamá van a pasar básicamente por la placenta hacia la mamá, hacia el bebé, ¿ok? Y luego la excreción. El bebé tiene muchos componentes o desechos metabólicos. ¿A qué nos referimos con esto? Porque el bebé también tiene un metabolismo. Entonces, todo lo que utilice lo tiene que excretar. Entonces, también es muy importante por eso la placenta. ¿Ok? Entonces, esas 4 eran como las funciones principales y las más generales. Ahora, vamos a tener membranas fetales. En el libro, de hecho, eso se menciona al principio. ¿Por qué? Porque no solo la placenta se encarga de separar el feto del endometrio, sino que también tenemos estas membranas fetales, que también tienen que ver mucho en la comunicación, en la excreción y en la respiración. Tenemos entre ellas el corión, el amnios, la vesícula umbilical y el alantoides. Muchas de estas cosas yo sé que ustedes las han escuchado en las clases de primer parcial, cuando pues los doctores las mencionan. Entonces es importante que recuerden cuáles son. ¿Ok? Entonces ya vamos a entrar un poquito más a detalle a cada una de ellas. Si ustedes se acuerdan, el alantoides tenía mucho que ver con el cordón umbilical y lo mismo la vesícula umbilical. ¿Tienen dudas? Si tienen dudas, solo me dicen. Okay. Entonces ahora vamos a la decidua. Les pregunto, ¿qué es la decidua? Es como la capa funcional del endometrio. Casi, ¿ok? Entonces sí, es una parte funcional, pero faltó una parte muy importante, y es que la decidua es el endometrio, o sea, parte funcional, de la mujer embarazada, ¿ok? Entonces, estaba muy bien el concepto, solo faltó la parte de una mujer embarazada. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de la fecundación, cuando hablábamos de todo eso en primer parcial, mencionábamos de que había un momento de la decidualización. ¿Qué era esto? Era esta formación que viene en un montón de procesos, no solo invasivos o mecánicos, sino que también vienen procesos inmunológicos, que de hecho si llegan con el doctor Pineda, esa es una pregunta que suele hacer. Si la decidua pregunta las funciones y pone una función inmunológica, y esa es la de la respuesta correcta, la de la función inmunológica. Ok, entonces, la decidua básicamente tiene 3 regiones. Vamos a tener una región basal, que es la que se encuentra cerca del embrión o del feto, pero paradójicamente representa la parte materna. Entonces, para que no se confundan, está cerca del embrión, pero es la que representa la parte materna. Yo sé que es confuso. Luego tenemos la decidua capsular, que esta es como una de las partes más superficiales, por eso el nombre capsular, porque es una cápsula, y las cápsulas suelen estar en la parte más superficial. Y luego la parietal, que la parietal a mí se me hace una definición como que no sabían qué ponerle, y la parietal básicamente es la decidua restante, lo que sobra, ¿ok? Entonces, la basal es la cara materna, pero que tiene que ver con el producto de la concepción. La capsular es la que está más en la superficie, y luego la parietal, el resto. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con esta? Entonces, ¿qué sucede en el proceso de la decidualización? Básicamente, recordemos que cuando se da la implantación, que hay la invasión por el sincitio trofoblasto, todo esto, hay un incremento en la concentración de progesterona. Esto en la sangre materna. Entonces, la progesterona va a actuar a nivel de las células deciduales en este momento,
o sea, las células del endometrio. Y estas van a ensancharse, se van a hacer más grandes y van a verse un poco más pálidas. ¿Qué sucede? La progesterona permite... ¿Alguien tiene una duda? Okay. Creo que fue que se le encendió el micrófono a alguien, no se preocupen. Entonces, la progesterona, como progesterona en pro de la gestación, se encarga de dar todos los requerimientos nutricionales, requerimientos metabólicos para que se pueda dar la gestación correctamente. Entonces, estas células deciduales, por acción de la progesterona, se van a llenar de dos cosas, de glucógeno y de lípidos. Ahora, ¿para qué se necesitan este montón de cambios y estos nutrientes? Lo necesitamos porque va a haber un gasto metabólico increíble al formarse la placenta. Entonces, por eso se va a acumular el glucógeno, que es como el azúcar, la glucosa, y los lípidos. ¿Ok? Entonces, esto sucede más o menos. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo claro? Ok. Y todo esto que les estoy hablando tiene un nombre. Como concepto, se llaman desidualización, si están con el doctor Pineda, o reacción desigual. ¿Ok? Entonces, ese es el nombre. Y hay un montón de los cambios que ya les mencioné. Y esto se da a partir de que se da la implantación. ¿Ok? Entonces, tiene la función también de protección, porque esto ayuda a decir al cuerpo como, hey, el sincito trofoblasto ya no puede seguir invadiendo. Se tiene que quedar ahí quietecito, porque si invade más, puede hacerse un problema. Entonces, la desidualización tiene esta función también inmunológica. Bueno, entonces, siguiendo un poquito más, vamos a hablar un poquito de qué sucede en la tercera semana. En la tercera semana se dice de que ya se puede dar correctamente cierto tipo de intercambio sanguíneo. Entonces eso es muy importante, que ya se puede dar el intercambio sanguíneo, ya está como bastante definido. Y luego ya para la cuarta semana ya tenemos una red vascular bastante definida. Todo este intercambio es posible gracias a la red vascular. Sin la red vascular realmente no podemos hacer mucho. Ahora, en la octava semana, nos escriben ahí, vamos a tener ya algo que se le conoce como las vellosidades coriónicas. Que las vellosidades coriónicas eran, vamos a ver si por aquí tengo la imagen, eran estas de aquí, que estaban por aquí, que parecen como arbolitos que se están formando. ¿Ok? Entonces, esas vellosidades coriónicas son muy importantes porque en ellas se encuentran los vasos sanguíneos. Entonces, estos vasos sanguíneos van a permitir que se dé el intercambio. Entonces, para la octava semana ya las tenemos y van a estar cubriendo todo el saco coriónico. Y entonces, todas las vellosidades coriónicas, a medida de que el saco coriónico crece, van a estar comprimidas. Y cuando algo se comprime, es como por ejemplo cuando se ponen, no sé, se enrollan algo en el dedo y miran que se empieza a poner como moradito porque les toca mucho y les quita el aporte sanguíneo. Lo mismo sucede acá, está creciendo mucho, entonces muchas vellosidades coriónicas están comprimidas y entonces todo, como ya no tienen riego sanguíneo y sufren isquemia, se van a degenerar. Entonces esta parte se vuelve un poquito avascular. Y aquí tenemos algo muy importante, y es que se va a dividir en dos partes. Vamos a tener que se va a dividir en dos partes en base a lo que tiene que ver con el saco coriónico, si las vellosidades están o no están. ¿Ok? Entonces, vamos a tener primero una parte fetal que va a tener el corión velloso. Acuérdense que antes de la octava en la octava semana, cuando se empezaban a formar, estaban en todos lados. Por eso yo les mencioné aquí imagen en Kirschenbaum de que estaban en la parte materna también. Pero en este momento, la parte fetal es la que más va a tener corión velloso. ¿A qué nos referimos con corión velloso? Como el nombre lo dice, velloso como de pelitos, va a estar lleno de estas vellosidades coriónicas. ¿Ok? Y gracias a estas van a poder recibir los nutrientes. ¿Ok? Y luego vamos a tener la parte materna de la placenta.
que va a estar formada por una decidua basal, ¿ok? La decidua basal, básicamente vamos a ver de que va a tener bastantes pocas vellosidades coriónicas. Entonces, no sé si tienen alguna duda con esto. Entonces, recuerden, en la octava semana se forman las vellosidades. Las vellosidades después, cuando va creciendo, se van a dividir en dos. Una parte que va a estar pelona, por así decirlo, que va a pasar por un proceso de rapamiento que se conoce como el corión liso. Y luego tenemos el corión velloso o corión frondoso, que es el que aún tiene las vellosidades, ¿ok? Luego, a partir de esto, vamos a tener de que la placenta se va a dividir en dos partes. En una fetal, que va a estar formada por el corión velloso, y en una materna, que está formada por la decidua basal. Recuerden que habíamos dicho que la decidua basal era la relacionada con, tenía que ver con la madre, aunque estaba próximo al feto. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que les explique algo o algo que no entendieron? Ok, voy a tomar el silencio como un no. Entonces, hablemos un poquito de las vellosidades. Esta es una pregunta, pues, bastante importante que la suelen hacer mucho. Entonces, una vellosidad va a estar compuesta de distintas partes. Vamos a tener el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el endotelio capilar, que el endotelio capilar, recuerden de que solo es el epitelio, y el tejido conectivo, ¿ok? Que el tejido conectivo tiene que estar ahí para hacer bulto, por así decirlo, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a tener, yo no sé si ustedes se acuerdan de la práctica de placenta, que teníamos distintas semanas, que eso a mí siempre me gusta hacer una pregunta. Entonces, básicamente vamos a tener que a medida va avanzando el tiempo, nosotros vamos a ver de que una de estas capas se va a atenuar. Entonces, no desaparece completamente, solo se atenúa. Entonces les pregunto a ustedes, ¿alguien recuerda cuál era de estas capas la que se atenuaba? Citotrofoblastos. Muy bien, excelente. Entonces, a partir de aproximadamente después de las 20 semanas, vamos a tener un montón de cambios. Y entre ellas es que el citotrofoblasto se va a atenuar. ¿Ok? Entonces, si les preguntan después de las 20 semanas cuáles son las capas, es el citotrofoblasto, el endotelio capilar y el tejido conectivo. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Después de Entonces, cuál semana, perdón? de las 20 semanas. ¿Ok? Entonces, se van atenuando. En el libro se menciona que desaparecen, pero yo sé de que hay doctores de que solo les dicen que se atenúan, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo sepan, no solo para la clase, sino también para el laboratorio, porque eso les ayuda a poder identificar, les ayuda a poder identificar las placas, ¿ok? Entonces, ¿por qué se da esta atenuación del citotrofoblasto? Porque básicamente nosotros necesitamos una comunicación más directa con el endotelio. ¿Para qué? Para tener un mayor flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, por eso se da, porque a medida que avanzamos, pues el bebé requiere más nutrientes. Entonces, recuerden, sin citotrofoblasto, endotelio y tejido conectivo. Y en la que se atenúa, citotrofoblasto a partir de las 20 semanas. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo de una vellosidad coriónica. La placa coriónica básicamente es como de donde surge. Luego tenemos los vasos sanguíneos y luego vemos de que hay una ramificación de las arterias uterinas espirales y que estas se ramifican y forman lo que conocemos como la vellosidad coriónica. Ahora, aquí tenemos una célula de Hofbauer. ¿Alguien sabe qué es la célula de Hofbauer? ¿Son los macrófagos de la placenta? Excelente, son los macrófagos de la placenta. ¿Ok? Entonces, sigamos.
Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la membrana amniocoriónica. Pero antes de hablar de la membrana amniocoriónica, me gustaría que habláramos un poquito de la circulación feto-materna. Entonces, esto es muy importante de que ustedes la tengan en cuenta. Básicamente, las protagonistas en esta obra son las vellosidades coriónicas. ¿Por qué? Porque las vellosidades coriónicas, como no son planas, como están ramificadas, tienen una mayor superficie para que se dé el intercambio. Y entonces, además, le sumamos de que es bastante finita, entonces las capas de que divide la parte materna de la fetal. Entonces, es muy fácil de que se dé el intercambio de cualquier sustancia. Entonces, empecemos desde el punto de vista del feto. Entonces, la sangre que tiene poco oxígeno va a salir del feto a través de las arterias umbilicales, ¿ok? Entonces, ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? Que se dice que una lleva más oxígeno que la otra. Ok, entonces, eso está muy bien. Entonces, siempre hemos pensado eso, que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre poco oxigenada, pero hay un montón, bueno, no un montón, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la vena porta lleva sangre muy rica en nutrientes, las arterias mesentéricas y estas arterias del feto, las arterias umbilicales, llevan la sangre pocamente oxigenada. Entonces, la diferencia entre una arteria y una vena radica en hacia dónde va. Entonces, las arterias son las que llevan sangre hacia el corazón y las venas son las que llevan sangre desde el corazón. Perdón, las arterias son las que llevan sangre desde el corazón al resto del cuerpo y las venas son las que llevan la sangre desde el cuerpo hacia el corazón. Entonces, repito que me confundí ahí. Las arterias son las que llevan la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, o sea que la sacan del corazón, y las venas son las que llevan la sangre hacia el corazón para que se vuelva a oxigenar. No sé si me di a entender ahí. Si no, lo puedo volver a explicar. Entonces, ¿por qué la sangre poco oxigenada? Entonces, estas se le conocen como arterias. ¿Por qué? Porque tiene que ver hacia dónde van o desde dónde salen. Entonces, en este caso, esta sangre salió directamente de la circulación mayor del corazón. Entonces, por eso son arterias. Entonces, recuerden, las arterias son aquellas de que sacan la sangre desoxigenada o poco oxigenada del bebé. ¿Ok? Entonces, así como lo escribió Jean-Louis, que eso es lo que quería, lo que les intenté decir. Entonces, bueno, sí. Entonces, así, de esa manera. Entonces, esas son las arterias umbilicales. Y aquí en este diagrama las van a ver dibujaditas, por eso de color azul. Ahora, la sangre bien oxigenada llega hacia el bebé a partir de la vena umbilical. ¿Ok? Entonces, es importante que recuerden también la disposición. Entonces, ¿alguien recuerda si era que teníamos 2 venas o 2 arterias? Creo que eran Dos dos arterias y una vena. Muy bien, entonces tenemos 2 arterias y una vena. Entonces eso lo van a ver un poquito más adelante cuando miren cardio van a ver un poquito más del por qué solo tenemos esta vena umbilical. Porque en ciertas semanas previas, pues sí veremos de que por qué es que se va como esta desaparición de una de las venas umbilicales. ¿Ok? Entonces recuerden, la sangre que sale del feto, poco oxigenada, es por medio de las arterias umbilicales. Y la que entra al feto muy oxigenada es la que entra por la vena umbilical. ¿Ok? Entonces, eso es desde el punto de vista del bebé. Ahora, desde el punto de vista de la mamá, básicamente vamos a tener de que la sangre materna va a encontrarse en el espacio intervelloso. Ahora, ¿cuál es el espacio intervelloso? Básicamente es el espacio que se encuentra entre las vellosidades. Aquí se los estoy mostrando, ¿ok?
Entonces, en este espacio que se encuentra van a haber un montón de arterias endometriales, ¿ok? Entonces, las del bebé se llamaban umbilicales porque venían desde el ombliguito del bebé y estas son endometriales porque vienen desde el endometrio de la mamá. Entonces, tenemos aproximadamente de 80 a 100 arterias endometriales. Entonces, se acumula esa sangre en el espacio intervelloso y este flujo de sangre es pulsátil, ¿ok? Entonces, los vasos de las arterias endometriales, básicamente lo que van a hacer es que se abren un pequeñito espacio en el espacio intervelloso, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí podemos ver algunos espacios. Y así la sangre puede entrar al espacio intervelloso. ¿Por qué? Porque vamos a tener bastantita presión. Entonces, básicamente de esa manera se va a dar como el flujo de sangre desde la mamá. Y esto va a permitir el intercambio de un montón de metabolitos y de los gases, que en este caso es el oxígeno y el dióxido de carbono. Y después la sangre regresa a la circulación materna por medio de las venas endometriales. Cuando hablamos de venas o arterias endometriales, llevan el flujo normal que ustedes conocen. Venas llevan sangre poco oxigenada y arterias llevan sangre muy oxigenada, ¿ok? Cuando hablamos de las umbilicales es al revés, ¿ok? Entonces, miremoslo un poquito más. Aquí tenemos a partir de la circulación fetal. Las dos azulitas son las arterias y luego tenemos la roja que es la vena, todas umbilicales. Entonces, vena umbilical, sangre rica en oxígeno y arterias umbilicales pobres en oxígeno. ¿Ok? Y luego van a unirse aquí por como el resto del cordón umbilical y se van aquí, van a ramificarse en los troncos vellosos. ¿Ok? Entonces, cada tronco velloso está dividido por los tabiques por dentro, por los tabiques placentarios, que forman por la parte de afuera los cotiledones. ¿Ok? Entonces, estos tabiques, desde el punto de vista materno, forman espacio intervelloso que permite de que penetren las venas y arterias endometriales y las arterias espirales para que se pueda dar el intercambio feto-materno. Ahora recuerden que la sangre materna y la sangre del feto no se mezclan, ¿ok? Entonces, lo que se intercambia son en sí los metabolitos y los gases, pero la sangre no se toca. Entonces, ¿claros en eso? ¿O hay dudas? Ok, creo que no hay dudas. Bueno, ahora puse esta foto porque a veces se menciona de que la placenta es una barrera placentaria, pero realmente este es un término bastante inadecuado, porque una barrera es algo que protege, ¿ok? Pero es inadecuado porque de la placenta pasa prácticamente todo. Pasan un montón de cosas buenas y de cosas malas. Entonces, puede pasar, por ejemplo, el oxígeno, el agua, lípidos, electrolitos, hormonas y un montón de fármacos. Por eso es que los fármacos que consume una mujer embarazada son distintos. Ahora, en lo que sí me quiero que se fijen es que pueden pasar ciertos virus, por ejemplo, el citomegalovirus, la rubiola, y también pueden pasar otros microorganismos, como por ejemplo el Toxoplasma gondii, ¿verdad? Entonces puede pasar parásitos también. Y entonces esto es lo que nos va a formar después el síndrome de Torch, que yo sé de que fueron parte de los seminarios que ustedes van a hablar en este segundo parcial. Ok. Y bueno, aquí está un poquito de la transferencia. El libro les menciona de que puede haber una difusión simple cuando no necesitan del uso de ATP, una difusión facilitada en la que se necesitan canales y luego un transporte activo en el que no solo se necesitan los canales o bombas, sino que también se necesita ATP. Ahora, la placenta también tiene una función endocrina
Entre la función endocrina tenemos la producción de la gonadotropina coriónica humana, que esta es la que nos ayuda en las pruebas diagnósticas de embarazo. Recordemos de que no se eleva directamente cuando una mujer sale como en los primeros días de embarazo, no, sino que se va elevando a medida avance el tiempo. Tenemos la somatotropina coriónica humana, también necesaria para la formación pues del bebé, somato de cuerpo, que también se le conoce a esta como lactógeno placentario humano. Tenemos la tirotropina coriónica humana, que tiene que ver con tiroides, y la corticotropina coriónica humana, que tiene que ver con glándula suprarrenal. Además de esto, vamos a tener hormonas esteroideas, entre ellas son la progesterona y los estrógenos. Un dato muy interesante es que los ovarios de una mujer embarazada se pueden extirpar después del primer trimestre y no va a haber ningún problema de aborto. ¿Por qué? Porque la placenta asume el papel de producir la progesterona que era elaborada por el cuerpo lúteo que provenía del ovario. Entonces eso a mí se me hace muy interesante. ¿Ok? Entonces, recuerden además de que la gonadotropina coriónica humana se empieza a secretar básicamente a partir de la segunda semana, porque mantiene de cierta manera el cuerpo lúteo. Y al mantener el cuerpo lúteo, impide de que se inicien las menstruaciones. Entonces, y su pico lo vamos a encontrar a partir de más o menos la 8ª semana y después va disminuyendo. Y bueno, aquí también esto creo que está en las partes en azulito, no recuerdo bien. Y les traigo un poquito de información sobre la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, esta también se le conoce como eritroblastosis fetal. Esta se da porque, si bien es cierto, yo les dije que la sangre no se mezclaba, pequeñas cantidades de la sangre fetal pueden alcanzar la sangre materna. Entonces, si la mamá es, por ejemplo, O negativo, o sea, tiene un RH negativo, y el bebé tiene un RH positivo, entonces pongamos que una mamá tiene O negativo y su hijo tiene O positivo. Entonces, hay cierto tipo de, cómo se encuentran un poquito estas sangres, o incluso durante, más que todo durante el parto se encuentran. Entonces, hay una respuesta por parte del sistema inmunitario de la mamá y puede reconocer al bebé como un objeto extraño, como algo que no es de su cuerpo, y va a provocar la hemólisis. Hemólisis es la destrucción de los eritrocitos, ¿ok? Entonces, y por eso el bebé puede tener un montón de cosas, como por ejemplo la anemia. Entonces, más que todo, afecta a partir del segundo hijo, porque pues por toda la inmunidad de memoria. Y entonces me parece muy interesante que ustedes sepan un poquito del tema. Sí hay manera de tratarlo. De hecho, en Honduras desde hace mucho, pues se trata. De hecho, es más común de lo que pensamos. Y entonces, usualmente es con una inyección en el hospital les explican a las mujeres embarazadas que es como una vacuna y es una inmunoglobulina D o inmunoglobulina RH. Y así se trata, pues, se le pone a la mujer. Y bueno, no sé si entendieron de esto. Sí es importante que sepan, eso se los pueden preguntar en examen. Bueno. Y luego aquí tenemos pues un poquito del crecimiento de la placenta, a cómo se va dando. Entonces, básicamente tenemos que en la imagen A es una mujer no embarazada, luego en la B es una mujer embarazada, pero que tiene 20 semanas, y luego en la C una mujer embarazada de 30 semanas. En la semana 20, el útero y el feto están como a la altura del ombligo, si ustedes se fijan. Están casi alineados con el ombligo. Y ya para la semana 30, si ustedes se fijan, está mucho más arriba. Está en lo que conocemos coloquialmente como la boca del estómago o el epigastrio. Y bueno, no lean eso de funciones porque me equivoqué ahí. Básicamente aquí tenemos las fases del trabajo de parto. Recuerden de que el parto pues no está terminado sin la expulsión de la placenta, pero primero empezamos con la dilatación, que es la primera fase. Suele durar media hora en las mujeres primíparas, o sea que es su primera vez. Y luego
puede durar menos, 7 horas, en las mujeres que han tenido más hijos. Eso es lo famoso de está dilatada 10 y así sucesivamente. Entonces, la dilatación del cuello uterino. Luego tenemos la expulsión, entonces se da cuando ya hay una dilatación en 10, cuando está completamente dilatado. Y entonces también, esta puede durar 50 minutos en una mujer primípara y 20 en una multípara. Luego la fase placentaria. Y entonces esta es una fase que es muy importante y es que se va a dar a partir que se dé la expulsión completa del feto. No solo se expulsa la placenta, sino que las membranas que habíamos hablado. Entonces suele durar como 15 minutos y si ya dura 1 hora, se dice que es una placenta retenida. Y pues es algo muy importante de estar pendiente en esto en su práctica médica. Entonces recuerden las etapas del trabajo de parto, dilatación, fase placentaria y expulsión. Esto según Moore. Y bueno, aquí está un poquito de lo que ya les hablé. Y aquí pues tenemos la placenta para que la miren a nivel macroscópico, que yo ya sé que ya la vieron en las secciones de laboratorio. Y como bien dijeron ustedes, tiene una parte discoide y tiene los cotiledones también. Y aquí hay un poquito de las malformaciones, ya casi para terminar. Tenemos, por ejemplo, una placenta perforante, que la placenta perforante, si ustedes se fijan, también se le conoce como percreta, y esta placenta perforante invade hasta el miometrio, hasta el músculo. Tenemos también una placenta adherente, también conocida como placenta acreta, que es esta de acá. La placenta acreta es que está bastante adherida, entonces está adherida, pero no infiltrada, a diferencia de la perforante o percreta. Y luego tenemos la previa, que la placenta previa, como el nombre lo dice, está previo, es decir, porque se encuentra a partir del orificio como más interno del útero. Si ustedes se fijan, no está tan arriba como debería de estar. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero hayan entendido. Si tienen alguna duda, solo me la hacen saber. Y pues si no, eso sería todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, Nazaret. Y entonces continuamos con el segundo tema.